Toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. 7:47. Y estamos de regreso ya para iniciar un diálogo con el doctor Juan Sebastián Roldán, el secretario de Gabinete de la Presidencia de la República. Doctor Roldán, buenos días, bienvenido. Está conectándose porque además va a ser vía telefónica y Skype para que el video de Democracia TV, agradecer a propósito todos los reportes que nos han hecho los amigos que normalmente dicen bien, está funcionando, estamos trabajando con eso. Podríamos usar en realidad, sí, Diego, las declaraciones del señor presidente Moreno el día de ayer a Andrea Bernal. Esto es lo que decía a Andrea el señor presidente. ¿No sabía que se le había dado a la gente en los hospitales? ¿No se le ha entregado hospitales en su gobierno a asambleístas, a políticos? Había muchísimas cosas que corregir. No, francamente no lo sabíamos. No sabíamos que se habían entregado cuotas políticas. No lo sabíamos. Los hospitales estaban a cargo supuestamente de gente calificada. Supuestamente de gente calificada. En el momento menos pensado nos topamos con que no era así. Con que la corrupción había permeado a todo este sistema y que lastimosamente las administraciones habían sido poco menos que nefastas. A esa gente que llegó a esos hospitales, la pregunta es, ¿quiénes los pusieron? ¿El otro gobierno? Usted no tiene ninguna responsabilidad de eso porque entiendo que no llegaron solos. Y le sumo algo más. Su exasesor en una entrevista dijo que asambleístas pedían hospitales a cambio de gerencias en el Estado, a cambio de sus votos para apoyar iniciativas del gobierno. ¿Usted sabía de eso? ¿Ahora esos favores políticos le están pasando a usted una factura? Todo el mundo sabe que más de una ocasión asambleístas solicitan cargos, André. La decisión que tomamos en la cúpula de gobierno es que no se iba a entregar absolutamente ninguno de esos cargos a nadie. Los cargos que en este gobierno se han entregado han sido con los debidos concursos y quienes han estado gerenciando hospitales y quienes han hecho esos actos de corrupción, principalmente desde el sector empresarial, han venido haciendo estos negocios desde hace aproximadamente 6 o 8 años. No es de recibo. Lo que pasa es que ahora, vuelvo a decirlo, ahora hay la libertad para que la gente denuncie. Bueno, estábamos escuchando parte de las declaraciones que el señor presidente de la República dijo a Andrea Bernal sobre esto. Ya está en línea telefónica el señor doctor Juan Sebastián Roldán. Bienvenido, doctor Roldán. Bueno, hay un veto, pero en medio de este veto, esta discusión de entrega de hospitales, sobre todo, y estas cosas, se vuelven a poner. O sea, ¿cómo ve usted que el veto pueda ser tratado? Acabamos de conversar con 3 asambleístas y nos dicen que en algunos casos se encuentra que más bien la ley clarifica algunas cosas. Y sobre todo aquello que causaba más alarma, que era la interpretación del artículo 169, numeral 6 del Código de Trabajo. ¿Cómo mira usted este tratamiento del veto y todo este entorno a ese tratamiento? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, muchas gracias por la entrevista. El Ecuador necesita con urgencia una ley que permita que los ecuatorianos acordemos nuestro futuro, tanto en términos laborales como en términos crediticios, y eso es lo que pretende esta ley humanitaria desde un inicio. El veto lo que busca es fortalecer ese corazón de la ley, que es el acuerdo entre las partes, y luego hay otros temas en los que estimamos que se podía mejorar el texto entregado por la Asamblea Nacional. Hoy le corresponde a la Asamblea tomar la decisión del caso. Vivimos una democracia plena, una democracia en absoluta vigencia, y sobre esa base es que nosotros entendemos cuál es el rol del Ejecutivo y cuál es el rol de la Asamblea. En este caso, digamos, claro, ya en las objeciones se reducen términos como el de 2 años, que se podía traducir en 4, ¿no es cierto? Se reduce a 1 y a 2. ¿Qué les motiva a hacer esas observaciones, doctor Roldán? Para decir, se calcula que esos 2 años son los necesarios, no están disminuyendo una perspectiva que va a durar más tiempo. Acudimos a los expertos de la Organización Internacional del Trabajo. La OIT recomienda que este tipo de contratos, tanto el de emergencia como el de reducción de horas, deberían
ser contratos ocasionales y por tal razón el criterio ocasional, según la misma OIT, es un criterio que va de 1 a 2 años como extensión y no de 2 a 4. Por eso tomamos la decisión de acogernos a quienes guían el criterio laboral en el mundo. En este tema también está, doctor Roldán, el tema de educación. ¿Se calcula en base a qué esa disminución, por ejemplo? Lo que hemos revisado es cuál es la capacidad adquisitiva de las personas que utilizan y pagan educación privada, y sobre esa base ir revisando cuáles son las condiciones de esas personas. Lo que decidimos es generar un cambio. Había una reducción plana de los costos de la educación privada. Lo que nosotros hemos planteado es que aquellas personas que lo necesitan y lo puedan probar son las que deberían beneficiarse, y aquellos que no. Y aquí hay un tema fundamental también con el resto de la ley, si usted me permite, Francisco, para adelantarme a parte del diálogo, es que lo que tenemos que lograr en general, y es del espíritu del veto, es que aquellas personas que han tenido un perjuicio se beneficien más que las que no han tenido. Lamentablemente en las últimas semanas, cuando se permitió que si es que no se pagan los servicios básicos, no se puedan cortar, hemos visto también un criterio de abuso. Alrededor de 60 o 70% en algunas ciudades de las personas no han pagado los servicios básicos cuando no ha habido ese tipo de perjuicio. Y por eso es que tenemos que llamar a la solidaridad de aquellas personas que tienen para poder pagar servicios básicos, para ayudar a aquellos que no tienen, porque de otra manera el país no va adelante. El país se rompe si es que entramos en la lógica de la viveza criolla y del sálvese quien pueda. Y es así que en la educación también nosotros hemos estimado que las personas que puedan probar que ha disminuido sus ingresos, puedan reducir un 5, un 10, un 15, un 20, un 25%. Que también sea en virtud de acuerdos con unos topes. Exactamente, es de nuevo acuerdo entre las partes y es de nuevo con una prueba de que la situación ha sido una situación de perjuicio. Usted diría, y también ahora ya hay una regulación financiera sobre el tema de deudas y renegociación de eso, ¿ahí no estamos interviniendo demasiado, doctor Roldán? Lo que está planteando ahí la Junta Monetaria, como usted conoce, es quien regula las instituciones financieras, lo que plantea es que extiende el plazo para que hayan acuerdos. Nuevamente lo que estamos buscando es que en el Ecuador construyamos un futuro que en los acuerdos nos beneficie a todos, a los deudores y a los adeudados, seamos capaces de llegar a acuerdos. Porque es la única forma de salir adelante en una crisis, Francisco. Más allá de los temas económicos, en la crisis nos ponemos de acuerdo y salimos adelante si es que hay un acuerdo. Si estamos discutiendo, disputando, utilizando la ley, el uno con más fuerza que el otro, el país se estanca, y en ese momento el país no puede estancarse, tiene que echar para adelante con la fuerza del beneficio mutuo y el ganar como elemento fundamental. Yo quisiera que escuchemos unas declaraciones, doctor Roldán, para ir en este contexto, pedirle también un criterio sobre el tema de los hospitales y la corrupción. El señor expresidente, el doctor José Serrano, se me bloqueó el nombre, decía lo siguiente al inicio de este gobierno. Nosotros viajamos a Panamá con Eduardo Mangas, pero lo que sí le puedo decir es que esos son los costos de proteger y defender a este proceso político, y en ese proceso político a nuestro vicepresidente de la República, Jorge Glass. Doctor Roldán, eso demuestra que este gobierno, que era la continuación del anterior, llegaba en base a eso. Y uno diría, ahí están unas bases de un acuerdo que al parecer sí ha funcionado y que estaban los hospitales de por medio. ¿Cuál ha sido la reflexión al interior del gobierno, doctor? Primero, yo no hago mías nunca las palabras de otras personas. Quienes hayan tenido su opinión tendrán que discutir esa opinión. En segundo lugar... Pero debe tener un criterio sobre eso. Ahora, si me permite, ahí voy al segundo lugar. En segundo lugar, si es que esos fueron los acuerdos para proteger al vicepresidente Jorge Glass, el ex vicepresidente Jorge Glass está en la cárcel, por tal razón no es un acuerdo que se haya esgrimido. El presidente ha sido claro al respecto de la posición de Glass y de la posición de todas las personas que puedan haber incurrido en temas de corrupción. En tercer lugar, usted ha visto quién ha sido la ministra de qué gobierno, que ha forzado, ha empujado y ha apoyado con toda la vehemencia el trabajo de la Fiscalía para la lucha contra la corrupción, es la ministra de Gobierno, María Paula Romo. En cuarto lugar, los temas de los hospitales, como ya hemos hablado,
Nosotros hemos planteado 2 criterios básicos para romper cualquier tema hacia futuro: la compra unificada y además endurecimiento de penas de corrupción en temas de emergencia. Francisco, si se prueba que cualquier persona ha participado en temas de corrupción se tiene que ir a la cárcel, es la posición del presidente, y solamente me queda decir que voy 2 años y medio en este gobierno. Yo coordino la mesa chica y en ni una sola reunión nunca he discutido ni la posibilidad remota de que se entregue un hospital por algún tipo de prebenda política. Pero ustedes nunca averiguaron quiénes les nombraban, preguntaran, no sé, pues a los ministros, están controlando la seguridad social, están controlando, porque usted ve, ¿no? Un gerente de la seguridad social haciendo una compra, se va y se acabó, no hay problema, no se ejecutó el delito. Bueno, pero si no es un delito de contrabando, que es la posibilidad de hacer el delito el que se juzga. No, aquí ya tenían contratos firmados. ¿Cómo enfrentar esta pandemia que ha sido la corrupción también? Ayer revisaba precisamente todo el proceso de nombramiento de gerencias y veía que, por ejemplo, Paul Granda, a quien justamente han golpeado fuertemente en algunos medios de comunicación, cambió 5 veces gerentes en el Hospital Teodoro Maldonado, 5 veces, y puso decenas de denuncias penales para quienes pudieron haber incurrido en temas de corrupción. Tanto es así que una de ellas derivó en el allanamiento a la casa del señor Bucaram. Sí, fue Paul Granda quien lo hizo. El ministro Ceballos ha cambiado a más de la mitad de los gerentes de los hospitales de este país. Y instituciones médicas en el Ecuador, Francisco, lo que corresponde es hacer una solución estructural para que esas instituciones médicas no puedan comprar. Más de 700 de ellas hacían compras y así es imposible controlar nada. Por eso la compra unificada es la que nos va a permitir generar un control estructural que no permita que esto se dé en el futuro. Claro, el tema ahí es, cuando usted dice han golpeado, las autoridades que son nombradas deben responder frente a eso. Para eso se exponen, digamos, aceptando los cargos, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, el gerente del IES nombrado por el señor Granda se fue y no pasa nada más. La persona tendrá que responder ante la justicia, Francisco. Si es que alguien no es capaz de responder por sus actos, tiene que responder al respecto. Por supuesto que es doloroso ver que alguien se fugue como el señor Loja. Y de nuevo, le repito, es Paul quien cambió gerentes en estos hospitales, quien puso denuncias que hoy día conducen a buena parte de las detenciones que se han visto públicamente. Doctor Roldán, del veto planteado, ustedes deben haber conversado con algunos otros sectores. Estos sectores les han dicho que hay esta posibilidad. ¿Se va encontrando un acuerdo? ¿Usted cree que sí hay esa posibilidad de llegar a acuerdos que nos permitan visualizar un país de futuro y que este año de gobierno nos abre esa puerta? Ojalá que sí, Francisco. Hoy el Ecuador lo que menos necesita es show político, lo que necesita es salir adelante, necesita prosperidad, y la prosperidad se construye solamente en acuerdos sólidos que proyecten cuál es el futuro que buscamos. Para nosotros como gobierno las prioridades son 4, las expusimos, lo expuso el presidente de la República el 24 de mayo, y es en torno a la salud, alimentación, empleo y cuidado de la dolarización que nosotros vamos a tomar todas las decisiones en este momento y hasta terminar el 2021. El día de ayer participamos en un diálogo donde está el señor presidente y el ministro de Finanzas y el ministro de Energía. Nos dicen, están intentando una negociación de la deuda, está este Consejo Económico. ¿Son tablas de salvación? ¿Cuál es la estrategia política para este Consejo Económico y este nuevo diálogo, que debo decir es saludable para transparentar las cosas, ¿no? Lo primero es que el Consejo Económico son un conjunto de ecuatorianos que han decidido aconsejar al gobierno, criticar al gobierno, plantear sus criterios con total independencia y sin ningún tipo de relación con el gobierno. Son personas que quieren aportar desde dar sus criterios y nosotros como gobierno les hemos planteado la posibilidad de consultar con ellos desde afuera. También los criterios externos ayudan a tener una perspectiva distinta y que ellos con toda apertura, tanto internamente como externamente, privadamente o públicamente, puedan expresar sus criterios al respecto. En segundo lugar, el diálogo con
la discusión con algunos medios de comunicación, lo que busca es poner a consideración de quienes están haciendo opinión las decisiones fundamentales que vamos a tomar. Mire que en los próximos meses vamos a tratar ni más ni menos que la renegociación de la deuda con tenedores de la deuda, la renegociación del proceso y del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la renegociación y la búsqueda de mejores términos con multilaterales en general, y también la posibilidad de renegociación de deudas con bilaterales. En los próximos 3 o 4 meses el Ecuador habrá visto una modificación, ojalá provechosa, de su situación de endeudamiento, y eso es lo que se hace en una crisis, es lo que está haciendo cualquier persona, lo estoy haciendo yo con las deudas que tengo, porque no me alcanza hoy día para tener la misma situación económica que tenía antes de la crisis. Entonces, eso es exactamente lo que hace el Ecuador, y al ser los medios de comunicación como que los ojos de observación más cercanos a la realidad, hemos decidido plantear y abrir la mayoría de las cartas al respecto, las que se puedan y que no vayan a complicar las negociaciones, de tal manera que pase exactamente lo contrario de lo que pasaba antes. Recordará usted que antes no solamente es que nos enterábamos de los procesos de endeudamiento cuando ya se habían realizado, sino que no nos podíamos enterar porque tenían cláusulas de confidencialidad. Hasta ahora no nos enteramos de algunos. Porque lamentablemente los contratos lo impiden. Aquí nosotros hacemos exactamente lo contrario. Antes de comenzar el proceso, abrimos las cartas para que el Ecuador conozca y discuta y debata la conveniencia de esas decisiones. Doctor Roldán, usted que hace política y desde su más temprana juventud crearon ruptura y han actuado y están presentes en estos últimos, 15, 20 años. ¿Cómo visualiza este año electoral? Nos falta 2 meses para que ya comience un proceso. El gobierno va a estar afectado, va a tener que manejarse, quizá no escandalizando, pero sin dejar de escandalizarse por lo que nos pasa. Alianza País deberá tener una posición. La otra parte de Alianza País, que es el correísmo, parece que caminan y se van estructurando para enfrentar, incluso quieren enfrentar ahora mismo al gobierno y al resto de fuerzas. ¿Cómo está pensando, además del proyecto de gobierno, el proyecto político también que ha de tener el gobierno? La verdad es que, Francisco, queda poco tiempo para pensar el proyecto electoral cuando las urgencias son tan grandes como las que vivimos. A mí no me queda más que decir que le deseo al Ecuador que elija en el 2021 bien que preserve la democracia, preserve la libertad de expresión, preserve la prosperidad, preserve las buenas relaciones exteriores que ya se consiguieron en estos 4 años. Yo no soy militante de Alianza País, yo no tengo relación con ese partido. Pero el presidente de la República... Personalmente lo que deseo el presidente es el director del partido. Sí, yo no soy el presidente, hay que preguntarle qué es lo que está pensando, y a quienes militan en ese partido pensar qué es lo que está pensando al respecto de ese proceso. ¿Y usted en la mesa chica no les recomiendan qué pueden hacer, qué deberían, para que incluso el gobierno tenga ese respaldo y no vaya a haber una desbandada en los próximos meses y el gobierno se quede a título, como no soy de ahí, no importa, ¿no? Pues yo no soy de ese movimiento político, yo soy parte del gobierno, hace 2 años y poco he dejado mi vida entera para poder sacar adelante este país. Habrá que pensar qué pasa con los temas electorales futuros, que lo piensen quienes están vinculados con este tema. Yo no estoy vinculado al tema. Un poco como que se siente entonces que usted dice ya de aquí no más, ya he hecho mi conscripción, así nomás es, doctor Roldán. Ojalá, Francisco, sí. ¿Sí? Ojalá el 24 de mayo pueda ver por la televisión el cambio de mando a un ecuatoriano o ecuatoriana que saque al Ecuador adelante con la fuerza, la vehemencia que se necesita para preservar la democracia, la libertad, la prosperidad, las buenas relaciones internacionales. Ya algunos hemos cumplido con el tiempo que le hemos dado al país. Esto que nos acaba de decir, claro, nos deja también, ¿no está sumándose usted entonces a esto de no hay nada más que hacer? Y usted es un hombre que le habla al presidente de la República en la mesa chica, que opina, que da fuerzas. Renunciar así nomás, ya basta, no voy más, quiero mi vida tranquila. No. Así está. No se trata de renunciar, se trata de que tenemos compromisos con el país que nos datan hace muchos años. Estoy haciendo política pública hace más de 16 años y tengo 41 y tengo hijos chicos,
hijos que merecen mi presencia. Hoy día creo que es un momento de simplemente entender, además, que hay muchísimos ecuatorianos que desean, que quieren y que pueden hacerle mucho bien al Ecuador. Ellos tienen que llegar en el 21 a meterle la fuerza que se necesita. Nosotros tenemos, por supuesto, la fuerza, la valentía que corresponde para llevar adelante esta crisis. Nuestro único deseo es dejar el Ecuador en una muchísima mejor situación de la que hoy día está y, por supuesto, una muchísima mejor situación de la que recibimos. Yo creo que eso ya el presidente lo consiguió. Vivimos una democracia y una libertad plena, y ese era uno de los grandes objetivos que como ecuatorianos anhelábamos en el cambio que necesitaba el Ecuador con urgencia. Este año, entonces, que ya pasó el 24 de mayo, usted encuentra que los 4 pilares propuestos por el señor presidente, los que le acompañan en el gobierno, ¿qué van a fortalecer y de qué mecanismos se van a valer? Esperemos que no sea ni hospitales, ni direcciones de educación, ni nada. Mi vida entera he hecho política con transparencia, Francisco. El Ecuador ha revisado esa vida. Muchos de los miembros de nuestro gobierno llevamos mucho tiempo, a pesar de nuestra corta edad, haciendo política, y hemos demostrado que esas ni han sido ni serán nuestras prácticas jamás. Lo que corresponde es trabajar duro, Francisco, preocuparnos de la gente, y preocupándonos de la gente, hacer que la gestión de gobierno beneficie hoy día a quienes más lo necesitan y, por supuesto, que saque al Ecuador de una crisis tan grave adelante. Esa es la primera y la única preocupación que le corresponde a un político en ejercicio de funciones hoy. Y para eso necesitan también colaboradores que estén en esa línea. ¿Usted siente que el nuevo presidente del Seguro Social, el señor Watt, es una persona de las características de las que usted dice hay que tener para estar en el gobierno? Conocí a Jorge hace tiempo de lejos y conocí a Jorge de cerca cuando le pedí yo, por encargo del presidente, que se haga cargo del grupo de tarea para inhumar personas en Guayaquil. Y es ahí donde aprendí a apreciar a un ser humano que estaba dispuesto a hacer lo que nadie está dispuesto a hacer, ir a enterrar gente cuando esa gente estaba en la calle y pasando las peores circunstancias. Sin duda, estrechó mi relación de aprecio por Jorge. Creo que puede hacer un muy buen trabajo en el IES. Ojalá pronto los usuarios y los beneficiarios vean ese beneficio. El último gerente general del BIES, del banco, se va, y por todo lo que se ha estudiado y se ve, era un profesional calificado. Dice, me voy porque no me permiten hacer las reformas y sacar a unas 8 personas que no tienen objeto de que estén. Frente a ese tipo de reflexiones, ¿qué pasa? La verdad es que a mí me sorprende cuando la gente se va por una cosa así. Me sorprende además cuando sale diciendo cosas como esas. Yo conozco a Vinicio Troncoso hace tiempo y me sorprenden sus expresiones. Si tenía que sacar 8 personas, tenía que sacarlas hace año y medio que esté en ese banco. ¿Quién no le permite sacar? Si a mí me dicen mañana que no puedo sacar a 8 pipones, me voy del gobierno, pero me voy del gobierno mañana. No espero año y medio para hacerlo. No sé, son como justificaciones que se van planteando en el camino, penosas, sin duda alguna penosas, como las cobardes afirmaciones de ese viceministro de Educación, porque no tengo otras palabras sino cobardes. Solamente un cobarde miente, y ese cobarde miente versus la brillante, extraordinaria gestión de una ministra de Educación que es de sacarse el sombrero. Pues, claro, lamentablemente en el Ecuador hay gente brillante como Montserrat, gente cobarde como Vaquero. Así funciona esto, ¿no? Pero sabemos les de todo nombraron el ustedes, ¿sí? Y ese es el problema, sí, fue una equivocación, nos equivocamos al nombrar un cobarde, así es cobarde y mentiroso. Un cobarde y mentiroso. Bueno, ¿cómo enfrentar entonces este tramo, doctor Roldán? ¿El veto van a conversar con asambleístas para que pase el veto o tienen otro cálculo? ¿No hace falta conversar? ¿Cómo están pensando? En la asamblea y en la política siempre hay que conversar. Sí. Francisco, usted conoce Sino que nadie. Siempre hay que conversar. Sino que ahora veo que se sataniza mucho el diálogo. Pero y claro, estamos muertos. ¿Cómo se hace política sin conversar? Claro, pero a eso si le suman una mochila de reparto, ahí es donde se daña todo. Si es que se muestra que hay una mochila de reparto, se tienen que ir a la cárcel los que repartieron para conseguir votos, Francisco. Pero ya se tiene que acabar esto. Es decir, si es que hay denuncias de que alguien repartió, que le manden a la cárcel. Que le manden a la cárcel. Pero claro, se tiene que ir a la cárcel quien sea. Y no será bueno también... Pero claro, no faltaba más. Es decir, pero no será mejor también demandarles a los que afirman eso. O
lo que creo es que las personas, si es que nosotros demandamos como gobierno, Francisco, va a comenzar el tema de la persecución gubernamental. A mí si me recontrapican las manos para poder demandar a una bola de delincuentes que dicen cualquier tipo de barbaridad en este país, cuando salga del gobierno lo voy a hacer. Cuando deje de ser funcionario, no le quepa duda que voy a poner al menos unas 3 demandas, tengo vistas ahí para un par de delincuentes que hacen de denunciólogos por aquí y por allá. Pero hoy día no, porque si lo hago desde hoy, lamentablemente podría se va a ver como un afectar abuso la... desde el gobierno. Y nosotros sí tratamos de dar ejemplo de lo que hacemos. Por lo pronto, si es que hay alguien que tenga la más mínima duda de que se ha entregado un hospital, una delegación de educación o algo así para conseguir un voto, tiene que ir a la fiscalía y poner la denuncia. No solamente decirlo, sino ir a la fiscalía y poner la denuncia. Y que se investigue. Así de claro. Que se investigue entonces, claro. Doctor Roldán, para concluir y agradecerle este diálogo, le diría, las perspectivas políticas del gobierno van más allá, no están en el cálculo, y usted ha dicho que se preocupen otros de eso, no están en el cálculo de la proyección, sino en los 4 pilares absolutamente. Ha dicho que sí hay que dialogar con esto. ¿Cómo dialogar con los otros sectores que en cambio dicen que hay que prepararse para enfrentar esto que puede ser producto de otros diálogos? No le comprendo la pregunta. A ver, me digo que hay un grupo de gente que quiere enfrentar esto que puede salir como ley y que quiere salir a marchar en las calles y que les dicen, oigan, este producto de un diálogo entre unos nos provoca a estos otros marchar y puede generarse una convulsión social, ¿o no? Es democracia, ¿no? En democracia las personas que quieren protestar pueden protestar en tanto y en cuanto respeten la ley. Es un proyecto, los proyectos que estamos entregando son proyectos que tienen la posibilidad de construir acuerdos. Nuestra forma de entender la política y, por supuesto, la guía que tenemos del presidente de la República es a partir del diálogo, es la esencia de la democracia, es del diálogo y es del acuerdo, y es lo que estamos planteando en la ley, en el cambio de ley. Lamentablemente tenemos normas laborales que terminan siendo camisas de fuerza para que la única alternativa que tengan los empresarios sea despedir, y esa no es de ninguna manera el elemento deseable en una norma. Estamos planteando una alternativa, esto es nuestra manera de mirar la política, y en el marco de una nueva democracia hay gente que puede apoyar, otra que puede criticar, y sobre esa base es que el gobierno tiene que aprender a tener la piel dura. Así funciona, ¿no, Francisco? Hay que aprender a hacerse de la piel dura para poder y si no, la transparencia siempre termina por hacer no solo la piel dura, termina por ser el escudo, la transparencia termina por ser el escudo siempre de ejercicio de vida, ¿no? Y esta ahora sí. Que no le quepa duda que mi falta de sueño es por preocupaciones y de ninguna manera por cargo de conciencia. Yo duermo con la tranquilidad de todos los días obrar dando el ejemplo a mis hijos. Esa es mi norma de vida y la norma que me entregaron mis. Y esa es la política que se necesita, doctor Roldán, esa es la política que necesita. ¿Qué van a hacer con la relación? Y ahora sí le aseguro que terminamos. ¿Qué van a hacer con la relación con los gobiernos seccionales? Los 2 temas de 2 prefectos con grillete, un montón de alcaldes comprando fundas para muertos, comprando mascarillas, comprando pruebas. También te dirá que cada uno responda, sí, pero el gobierno nos puede ayudar a que respondan. El gobierno lo que hace es, y lo que ha hecho, y esto es fundamental también, todo esto se ve porque vivimos primero la libertad de expresión. Sí, el otro día me encontraba con una señora en la calle, me decía, ustedes dicen que en la época de Correa había corrupción, pero no se veía tantos escándalos. Yo decía, claro, señora, no se veía porque primero no había libertad de expresión, porque al que denunciaba le metían preso, le pegaban en la cabeza o le perseguían. No quiero poner aquí los ejemplos de con quiénes pasó. Segundo, porque las autoridades de control eran ex colaboradores del gobierno anterior. Por tal razón no se podía ver eso. Hoy día el que eso aparezca en un momento como estos es doloroso, por supuesto que los que lo hacen son miserables, pero al mismo tiempo es sano que eso se haga público, es sano que ya no haya la posibilidad de la impunidad de hacerlo y que nadie se entere. Y eso sí parte de la decisión del presidente de la República antes siquiera de que yo entre al gobierno, cuando convocó a la consulta popular, cuando le apostó la libertad de expresión. Y esa medalla el presidente se la va a llevar siempre. Y a nosotros como miembros del gobierno nos corresponde apoyarla. Aquí no hay vueltas, Francisco. Quien incurrió en temas de corrupción y quien robó tarde o temprano va a caer.
Eso está visto. ¿Se acuerda usted la fuerza que tenían los correístas y parecía que eran intocables? Aquí el pillo cae, el pillo duerme mal, y es bueno que duerman Más mal. tarde es o bueno más que duerman temprano, incómodos. sí. Todos caen. Y ahora los que peor, los que han robado en emergencia, son doblemente miserables, ¿no? Para quienes recorrimos los hospitales cuando esto fue lo más duro, y ver que en esos hospitales hubo gente que robe, pues merecen la mayor de las penas, y por eso el presidente también pidió la mayor pena para quien robe en emergencia. Es lo que nos corresponde como gobierno, es lo que estamos haciendo, y tenemos la conciencia tranquila de que los ecuatorianos, la justicia, al final Dios nos juzgará, ¿no? Esa es la tranquilidad de quienes no estamos en esa pendejada. Bueno, no le voy a plantar el tema taurino porque ya sería mucho con lo del alcalde de Quito, basta. Gracias, doctor Roldán, por este diálogo, estaremos en contacto. Francisco, le agradezco mucho por sus preguntas, por su entrevista, y estaré encantado de discutir el tema taurino, esa afición que me llena todos los días. Y que compartimos, ojalá no nos maltraten por eso. Muchas gracias nuevamente. Luego de este corte volvemos. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio promocional. Mosquero empieza con P de papá. Y es por eso que